Aquí en la pantalla ustedes están viendo, tenemos un estante que realmente es muy sencillo de diseñar y también de construir, pero tiene un atractivo en su diseño. Visualmente se ve muy bien. Además, una característica importante que las puertas de este estante no llevan tiradores porque se está trabajando un traslape en los lados, en los costados de las puertas para poder alar de ella desde ese punto. Entonces vamos a poner manos a la obra. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Melamina Ecuador. El día de hoy vamos a dejar de lado por un momento los componentes dinámicos. He recibido muchas solicitudes de seguidores del canal que nos piden una forma más rápida de poder diseñar muebles, en el caso particular de ellos que no tienen que trabajar en una serie de producción, por decirlo así. Son gente aficionada que quiere trabajar algunos muebles para su uso personal. Por lo tanto, los componentes dinámicos, por la curva de aprendizaje que lleva, les tomaría bastante tiempo poder aplicarlos. Entonces, a partir de hoy voy a empezar una serie de videotutoriales en los que trabaje con componentes dinámicos y también voy a trabajar otros proyectos en los que trabaje solo con los componentes de SketchUp. Lo primero que vamos a observar aquí en nuestro modelo son las medidas que vamos a nosotros a otorgar a nuestro mueble. Tenemos de altura 1803 milímetros, ¿sí? 1803 milímetros, de profundidad 400 milímetros y de ancho 750 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para empezar? Siempre ustedes han escuchado mi recomendación de cómo empezar a trabajar un mueble. Sobre todo cuando trabajamos en esta modalidad, que no es con componentes dinámicos. Lo primero que tenemos que hacer, recuérdenlo siempre, es dimensionar nuestro mueble. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla apoyándonos en un componente, el cual nos va a generar el volumen sobre el cual vamos a trabajar las piezas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es dibujar este volumen. Voy a mover mi modelo un poco hacia la izquierda. Y ahora con la herramienta rectángulo voy a trabajar la arista o cara de la base de mi volumen. Entonces voy a otorgarle, ustedes recuerden, la primera medida siempre es el ancho, estamos hablando de 750, punto y coma, y ahora la profundidad, 400. Entonces ya tenemos la cara de la base. Ahora vamos a otorgarle la altura. Son 1803 milímetros de altura. Ya está. Ya tenemos nuestro volumen. Vamos a generar o crear un componente que luego vamos a borrar. Entonces vamos a seleccionar y crear componente. No le voy a asignar ningún nombre, simplemente lo voy a crear. Listo, ya tengo mi componente que me está marcando el volumen de mi mueble. Voy a hacer un pequeño cambio. Yo hice una modificación del estilo para que se vea atractivo el modelo, pero ahora necesito trabajar como habitualmente estamos acostumbrados. Vamos aquí a estilos, nos vamos a estilos predeterminados y vamos a poner estilo de carpintería. Ya está. Ya tenemos entonces en este punto nuestra mesa de trabajo como siempre acostumbramos a visualizarla. Ahora bien, voy a empezar a trabajar los elementos que forman parte de este mueble. Normalmente cuando yo trabajo muebles acostumbro a iniciar la incorporación de piezas por los laterales. En este caso no lo voy a hacer así. ¿Por qué? Si ustedes observan, el lateral, la pieza lateral no ocupa toda la altura del modelo, del volumen, porque tiene una base y un techo que están acortando esa medida. Entonces, lo más recomendable es empezar o de la base o del techo, para luego no tener que descontar medidas a los laterales. Entonces, vamos a dibujar primero el techo en este caso. Siempre con la herramienta rectángulo. Ahora empujar, tirar y generamos el espesor. Vamos a trabajar con 18. Pongo Enter, ya está. Seleccionamos 3 veces, creamos componente y vamos a poner el nombre de techo. Yo ya tengo componentes con ese nombre porque he dibujado inicialmente este modelo que está a la izquierda.
Entonces, para poderlo diferenciar y que SketchUp no me haga ninguna observación respecto al nombre, voy a agregarle una nomenclatura para poderlo diferenciar de los otros elementos, de las otras piezas. Voy a poner techo EZ y con eso ya está. Ahora sí SketchUp no me va a observar. Entonces voy a poner crear y ya está. Ya tenemos entonces nuestra primera pieza. Con esta misma medida necesito dibujar una base. No voy a dibujarlo, simplemente voy a copiar. Ustedes ya saben, tecla M, tecla Control y luego ya simplemente trasladamos la copia. Ya tenemos aquí este nuevo elemento. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertirlo en único. Para ello, botón derecho, convertir en único y voy a cambiarle el nombre porque ahora está como techo porque es una copia. Voy a ponerle entonces base EZ y con eso ya estamos. Enter y ya está. Entonces ya tenemos el techo y la base. ¿Qué nos falta? Nos falta el lateral. Vamos a poner ahora sí los laterales para de una vez tener las 4 piezas que generan el volumen completos. Entonces dibujamos aquí el rectángulo, esta cara, esta arista y vamos a ahora con empujar, tirar, generar el espesor. 18, enter y ya está. Herramienta seleccionar, 3 veces clic, crear componente y vamos a poner lateral, lo mismo, la misma nomenclatura, EZ, crear. Ya tenemos el lateral de un lado, ahora vamos al otro. Como siempre, no voy a dibujar otro, simplemente voy a copiar. Tecla M, tecla Control. Pueden observar que cuando presiono la tecla Control aparece una pequeña cruz debajo del icono de la herramienta mover. Eso nos indica que estamos listos para trasladar o mover nuestra copia. Entonces, ahora sí, muevo la copia, suelto y ya está. Entonces, ahora ya tenemos definidas las medidas de mi mueble. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar el componente que utilicé para trabajar mi volumen. Entonces, simplemente lo borro. Ya tengo entonces bien definidas las medidas. Siguiente paso. Vamos a trabajar el fondo. ¿Sí? El fondo. Voy a orbitar para dibujar el fondo. Nuevamente, herramienta rectángulo. Aquí esta esquina superior y la esquina inferior opuesta. Me acerco y hago clic. Listo. Ahora con la herramienta empujar, tirar y tiro hacia atrás 3 milímetros. Yo voy a trabajar un fondo de 3 milímetros. Ya depende del país y las características del mueble que quieren obtener. Pueden cambiar ese espesor. En mi caso, yo voy a trabajarlo con 3 milímetros. Voy a trasladarme hacia aquí arriba para poder visualizar lo que acabo de dibujar. Todavía no lo voy a convertir en componente. ¿Por qué? Porque quiero modificar sus medidas. Ustedes ya saben que el fondo tiene que estar incrustado en los elementos que lo contienen, en las piezas que lo contienen. En este caso, las piezas que lo van a contener son los laterales, el techo y la base. Tiene que estar incrustado 7 milímetros. Sí, ese es un estándar con el que se acostumbra a trabajar siempre, 7 milímetros. Se entiende que cada una de estas piezas debe de tener unas ranuras. No las voy a dibujar, simplemente lo vamos a dejar entendido que cuando armemos nuestro mueble tenemos que añadirle ranuras a cada uno de estos elementos. Entonces, volviendo, tiene que estar incrustado 7 milímetros. Entonces, voy a hacer una diferencia. Si va a estar incrustado, por ejemplo, aquí en el techo 7 milímetros, entonces tengo que descontarle a esta pieza fondo que acabo de dibujar 11 milímetros, porque la pieza techo tiene un espesor de 18. Lo mismo tiene que ser con los laterales. Tengo que hacer esa resta, tanto en el techo como en la base. Descuento 11 del techo, 11 de la base. Yo no lo voy a hacer en cada lado, lo voy a hacer en un solo lado. Entonces aquí voy a descontar no 11, sino 22. Entonces, 22. Y lo mismo voy a hacer en este lateral. No voy a descontar 11, sino los 22. Que corresponden a los dos lados. Listo. Ahora sí, ya lo tengo dimensionado. Voy a seleccionar y voy a crear el componente. Y voy a poner
fondo EZ y crear. Ahora voy a colocarlo en su lugar. Vamos a movernos entonces aquí arriba. Lo primero es ubicarlo ahí, exactamente al borde, al filo del techo y el lateral. Ahora lo que voy a hacer es desplazarlo hacia donde debe de quedar. ¿Y cuánto es o cómo es? Son 11 milímetros hacia abajo y 11 milímetros hacia la derecha en este caso. Ya está. Esta es la posición en la que debe de quedar. Pero no es allí donde se va a pegar o quedar esta pieza. Ustedes ya saben, cuando colocamos fondo, el fondo tiene que tener un retiro de la misma medida que el espesor de las piezas que lo contienen. En este caso estamos trabajando 18 milímetros, por lo tanto, este fondo tiene que avanzar hacia adentro los 18 del retiro más los 3 de su propio espesor. Entonces tiene que avanzar o ir hacia atrás, en este caso, 21 milímetros. Empiezo a mover, pongo 21, pongo Enter y ya está. Ya tengo ubicado el fondo en el lugar correcto. Siguientes piezas a trabajar. Ya que estamos trabajando aquí la parte posterior, vamos a de una vez dibujar los amarres. Como pueden observar aquí en el modelo tenemos 3 amarres en la parte superior, inferior y central. Entonces eso mismo vamos a realizar en este momento. Nuevamente herramienta rectángulo y vamos a dibujar nuestro amarre. El amarre tiene 714 milímetros. En este caso es el largo de la pieza, pero es el ancho del mueble, ¿sí? La parte interna. Entonces son 714 por 100. 714 por 100. Y Enter. Ahora, el espesor son 18 milímetros. Ponemos 18, Enter y ya está. Herramienta seleccionar 3 veces y vamos a crear el componente. Este componente se va a llamar amarre EZ. Listo. Pongo crear. Voy a trasladar una copia de este mismo elemento, de esta misma pieza, hacia la parte superior y también al centro. Entonces, ya saben, tecla M, control y a moverlo. Ya está. Nuevamente otra vez control y ahora hacia abajo. Aquí es punto medio, pero es punto medio y está aquí en el eje de la pieza, que es en la parte baja de la pieza. Yo necesito que esté distribuido mitad y mitad. Entonces, del punto medio tengo que bajar 50 milímetros, que es la mitad del ancho de la pieza, para que quede perfectamente centrado. ¿Sí? Ya está. Entonces ya tengo las piezas correspondientes al fondo y todo está bien al parecer. Si hubiese algún error, porque hay que revisar siempre, podemos modificarlo sin ninguna dificultad. Aparentemente, como les digo, está bien, creo que realmente está bien y vamos a continuar. Entonces ya tenemos la estructura principal, podemos decir, de nuestro estante. Ahora, para poder apreciar cómo está hecha la distribución de las piezas internamente, voy a ocultar por un momento las puertas. Aquí yo tengo el modelo. Voy a desplegarlo, voy a buscar las puertas. Aquí está puerta 1 y puerta 2. Listo. Vamos a trabajar los siguientes elementos. Vamos a empezar a trabajar la parte interna. Aquí tenemos repisas, como ustedes pueden observar. Los espacios que están generando las repisas miden exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo que aquí hay una diferencia. La repisa inferior, la primera repisa, abarca todo el ancho interno del mueble, porque además de tener la funcionalidad de repisa, también sirve de base para este divisor, el cual solamente llega hasta allí, no va hasta el final, porque aquí estamos utilizando una nueva pieza divisora que se ha movido un poco hacia la derecha su ubicación para poder generar justamente esta modalidad o este artificio del traslape en las puertas para poder obviar los tiradores. Ya van a observar, van a darse cuenta del detalle
de cómo funciona esto. Entonces, la primera pieza que voy a dibujar aquí internamente va a ser esta pieza. La pieza que, como les dije, está trabajando como base del divisor y también como repisa de este mueble. Entonces, vamos a dibujarlo. Voy a tomar medidas, ya que tengo aquí el modelo, voy a aprovechar y voy a tomar medida. ¿Cuánto mide esta pieza? Esta pieza tiene 361 milímetros de ancho. Estamos hablando de la pieza, no del mueble. 361 milímetros de ancho. Y esto es por la medida interna del mueble. ¿Cuánto es la medida interna del mueble? La medida interna del mueble es 714. 714 y 361. Entonces, vamos a dibujar. Herramienta rectángulo. Y vamos a poner la primera medida. Son 714 por 361. Enter, ya está. Ahora, como siempre, el espesor, 18. Y listo. Seleccionar 3 veces, creamos componente y vamos a ponerle, por ejemplo, repisa 1. EZ. Y crear. Siguiente paso, tenemos que nosotros encontrarle una ubicación. Ustedes están viendo aquí en el modelo, ya tenemos las medidas y dice que la ubicación de esta pieza es a 339 milímetros contando de este punto, de la parte superior de la base. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo yo hallé esa medida? Es muy sencillo. Lo que tenemos que nosotros hacer es una pequeña operación matemática. Voy a abrir la calculadora para mostrarles. Ya tenemos aquí la calculadora. ¿Y qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuál es la medida de la altura interior. La altura interior mide 1767. Vamos a trabajar con la calculadora. 1767. Le tenemos que descontar el espesor de cada una de las piezas, repisa en este caso, y son en total 4. Entonces, 4 por 18, que es el espesor de cada una de esas piezas, sería 72. Entonces, a 1767 le tenemos que restar 72. Y eso nos da como resultado 1695. Ahora, tenemos que hacer una división. ¿Entre cuánto? ¿Cuántos son los espacios que vamos a generar? 4 repisas me generan 5 espacios. Entonces, entre 5. Entre 5 igual 339. Y justamente esa es la medida que tengo aquí establecida. Entonces, estamos bien. Vamos a trabajar con esta medida, 339. Ustedes ya vieron cómo se calcula. Listo. Voy a trasladar esta pieza. Ya está ubicada y ahora me voy 339 milímetros hacia arriba. Pero allí no es su ubicación definitiva. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar que aquí esta pieza no está alineada con el borde de lateral, de los laterales en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la puerta es una puerta embutida. Entonces aquí se está retirando 18 milímetros para dar espacio a que allí se posicione, se ubique la puerta. Entonces aquí tengo que trasladar esta pieza 18 milímetros hacia atrás. Ahora sí, ya tenemos la pieza perfectamente bien ubicada. Siguiente elemento que voy a trabajar. Voy a trabajar el divisor, este de aquí, el grande. Perdón, este de aquí, esta pieza de aquí. Vamos a tomarle las medidas. Hay que aprovechar que tenemos el modelo. Ya sabemos que el fondo es de 361 porque es la misma medida que la pieza que acabamos de dibujar. Lo único que tenemos que averiguar es cuál es la altura. Vamos a tomar medida de aquí hasta aquí y son 1410. Entonces vamos a dibujar esa pieza. 1410 por 361. Ponemos entonces 361
punto y coma, 1410. Pongo Enter, ya está. ¿Sí? Ahora voy a darle el espesor, que es 18, y Enter. Selecciono 3 veces clic, crear componente, y voy a ponerle divisor 1EZ. Y voy a crear. Listo, ya tengo la pieza. Ahora tengo que ubicarla. Vamos a utilizar nuestra herramienta, nuestro plugin que nos ayuda el orbitar, el girar nuestras piezas. Ya lo tengo aquí y ya está. Ahora sí ya lo tengo en la posición correcta. Vamos a trasladarlo. Ya está. Vamos a movernos un poquito. Ya tenemos la pieza alineada. ¿Cuál es la ubicación que va a tener? Aquí tenemos esa distancia ya planteada en el modelo. Dice que va a estar a 470 milímetros desde el borde interno. Entonces vamos a mover nuestra pieza 470. Herramienta mover, ojo este punto, 470 milímetros. Ya está, ya tenemos ubicada nuestro divisor. Ahora, siguiente paso. Vamos a trabajar las repisas, las otras piezas, las que están aquí. Estas de aquí. Son 3 las que tenemos que colocar, entonces vamos a dibujar esta. Vamos a tomar la medida, cuánto mide desde aquí hasta aquí. Son 470 por 361. Entonces vamos a dibujar nuevamente esas piecitas, vamos a movernos por aquí y empezamos. 470 por 361. Enter. Le vamos a dar el espesor 18. Enter. Seleccionar 3 veces clic, crear componente y vamos a poner repisa 2 EZ. Y crear. Ahora vamos a moverla a su ubicación. Arrastramos y ya está. Ahora, ¿cuál es su ubicación? La medida dijimos que era 339. Entonces, nos vamos a mover 339. Ya está. Ahora necesitamos generar una copia porque son 3 repisas las que tenemos que ubicar. Ya tenemos la pieza seleccionada, ponemos control y nos desplazamos 339 milímetros más 18, que es el espesor, porque ahora estamos trasladando, tomando como punto de partida la base de la repisa anterior. Entonces son 357. Pongo Enter, ya lo tengo ubicado y ahora voy a poner por 2 porque necesito que sean 2 repisas. Ya está, ya tengo todas las repisas del lado izquierdo completas. Ahora lo que me falta son las repisas del lado derecho. Vamos a aprovechar nuevamente el modelo y vamos a tomar medida. ¿Cuál es la medida de esta repisa? 226 milímetros por 361. 226, nuevamente vamos a dibujar 226 por 361. Ponemos Enter, ya está. Ahora con la herramienta empujar o tirar, el volumen 18, Enter. Seleccionamos 3 veces clic, creamos componente y vamos a poner repisa 3EZ y crear. Vamos a trasladarla a su posición y ya está. Entonces vamos a ubicar esta pieza hacia arriba 339 milímetros y como siguiente paso me estoy dando cuenta que tenemos que ubicar bien las piezas del otro lado, de las repisas del lado izquierdo no están en su lugar. Eso no es problema, ya lo hacemos, pero vamos a terminar esto. Y ahora vamos a crear una copia de esta repisa que acabamos de dibujar, ¿sí? Y vamos a trasladarnos
339 más 18, 357, pongo. Ya tenemos las repisas completas. Lo que les dije hace un momento, no están ubicadas estas de aquí en el lugar que deberían. Entonces solamente vamos a moverlas un poquito hacia atrás. Primero las ubicamos alineadas y luego 18 milímetros hacia adentro. Ya está. Listo. Ya tenemos entonces todas las repisas dibujadas. ¿Qué nos falta? Solamente nos falta una pieza interior, que es esta de aquí, que es el divisor más pequeño. Vamos a tomar la medida. La profundidad ya sabemos que es 361, solamente nos falta la altura. La altura tiene que ser de 339 porque es el mismo valor o la misma medida de la separación de repisa y repisa. Entonces, vamos a dibujarla de una vez esta pieza. Herramienta rectángulo nuevamente, ustedes ya saben, esto es así siempre. Sería 361. ¿Sí? Primero es el ancho, 361 por 339. Enter. Empujar, tirar. 18, Enter. Seleccionamos. 3 veces clic. Creamos componente y vamos a poner divisor 2EZ. Y creamos. Con nuestro plugin, lo que nos toca es orientar esta pieza para poderla ubicar en su lugar. Entonces, ahora sí, nos vamos a desplazar, nos acercamos, vamos a buscar cuál es la ubicación que debe de tener. Aquí nos indica que son 512 milímetros medidos desde el punto interno de este lado izquierdo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a trasladarlo mejor hasta este lado. Vamos a acercarnos. Y de aquí hacia la derecha son 512 milímetros. Pongo Enter y ya está. Ahora sí, ya hemos completado todos los elementos internos. Todos los elementos internos de nuestro mueble. ¿Qué elementos nos faltan? Nos faltan las puertas. Vamos a aprovechar nuestro modelo, vamos a mostrar la puerta número 1 y vamos a tomar medidas. Pero primero quiero explicarles cómo es que he dimensionado estas puertas. Voy a acercarme. Aquí estoy dejando una separación, una luz de 3 milímetros, tanto en la parte superior como en este lateral. Aquí en este otro lado hay un traslape de 10 milímetros. Justamente ese traslape es el que nos va a permitir, voy a acercarme en lo posible para mostrarles, es el traslape, nos va a permitir poder alar la puerta desde ese punto, sin necesidad de un tirador o jalador. Entonces, vamos a orbitar y vamos a tomar medidas a nuestra puerta. Aquí en la parte inferior no tengo ningún problema. Aquí está totalmente alineada la puerta, ¿sí? Está al ras. Listo. Mido la puerta. ¿Cuánto mide esta puerta? Hay que aprovechar el modelo, como les digo. Si no, tendríamos que hacer los cálculos manualmente. Pero aquí ya tenemos nuestro modelo. Nos facilita 495. Es 495, ¿sí? Por 1425. 495 por 1425. Enter. Ahora el volumen, 18. Seleccionamos 3 veces clic, crear componente y vamos a poner puerta 1EZ. A ver, aquí. Ahora sí, puerta 1EZ y crear. Ya tenemos este elemento, vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a ponerlo en su lugar entonces, vamos a desplazarnos, vamos a movernos. La forma más sencilla sería ubicarla en la esquina. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Aquí lo tenemos perfectamente alineado.
pero esa no es la ubicación. Tenemos que darle la abertura o la luz que les mencioné hace un momento. Entonces son 3 milímetros hacia abajo, pongo 3 y pongo Enter, y 3 milímetros hacia el lado, 3 y pongo Enter. Entonces, ahora sí, esa es la ubicación de esta puerta. ¿Qué nos falta? Nos falta solamente la segunda puerta. Aquí estoy observando nuevamente el inconveniente que se nos presentó hace un momento respecto a la ubicación de las piezas. Vamos a desplazar esta pieza a su lugar, que es hacia atrás, alineado, y ya está. Lo mismo tenemos que hacer con la siguiente puerta, con la puerta más pequeña. Entonces, igual, vamos a mostrarle nuestro modelo y vamos a tomar las medidas. A ver, de ancho tiene 213 milímetros, y de altura, vamos a medir, y de altura, que está bien el punto, tiene exactamente 711. 711, ¿sí? 711 por 213. Vamos a poner 213, punto y coma, 711. Enter. Ahora le damos el espesor 18 milímetros. Enter. 3 veces clic. Generamos componente y vamos a poner puerta 2 EZ. Crear. Vamos a orbitar o rotar y vamos a ubicarla en su lugar. Nos desplazamos. Aquí está totalmente alineado. Tenemos que mover 3 milímetros hacia la izquierda en este caso y 3 milímetros hacia arriba. Enter. Ahora sí, ya tenemos nuestro modelo totalmente terminado. Como ustedes pueden observar, este mueble yo no lo he dibujado con zócalo. Ya dependerá de ustedes si le agregan el zócalo o simplemente le ponen unas patas muy cortas o tal vez unos deslizadores para que el mueble no esté totalmente apoyado en el suelo. Ahora vamos a trabajar con la herramienta OpenQTList para realizar el despiece respectivo. Ya no necesitamos el modelo, yo lo voy a borrar, ¿sí? Yo lo voy a borrar totalmente y así evitamos cualquier confusión. Ya tenemos aquí entonces nuestro modelo. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a dirigir a materiales, voy a ingresar aquí donde dice en el modelo y voy a borrar todos estos que están aquí. Yo quiero que esté totalmente en blanco para poder trabajar desde cero con la herramienta OpenQTList asignando materiales. Entonces me dirijo aquí a esta pestaña detalles y voy a poner borrar todo. A materiales y voy a entrar a la línea Pelícano, que es la que tengo habilitada. Me voy aquí a la primera carpeta y voy a escoger uno que tenga texturas, betas, para poder enseñarles cómo funcionan, cómo trabajan en OpenQTList. Entonces voy a seleccionar este color que dice manzano y voy a empezar a pintar. Voy a ocultar las puertas, sí, me parece que es mejor para poder pintar más rápido, más fácil. Pintamos aquí, estamos haciéndolo bastante rápido. Y listo, ya están todas las piezas pintadas, me falta el techo. Ahora orbitamos para ver qué falta. Ahora orbitamos y nos falta los amarres. Aquí están los 3 amarres. Vamos a parar ahí, vamos a continuar porque aquí hay un punto importante. Si yo asigno un color blanco para las puertas y también para el fondo, voy a tener que hacer 2 blancos. Cuando trabajamos con OpenQTList tenemos que trabajar material por material. ¿Sí? Si tenemos blanco, tiene que haber un blanco de 18 que correspondería a las puertas, otro blanco de 3 que correspondería al fondo. Ambos blancos, pero con características diferentes. ¿Ya? Yo voy a entrar a OpenQTList sin haber asignado todavía el color a las puertas y al fondo, porque eso lo puedo hacer también dentro de OpenQTList.
Al menos ya tengo el manzano. Todas las piezas color manzano son iguales, son de 18, entonces ahí no voy a tener ningún inconveniente. Ya, una vez hecho esto, voy a seleccionar todas las piezas y voy a abrir OpenQTList. Me voy a materiales y aquí tengo que empezar a generar los materiales que me faltan y configurar los que ya tengo. Aquí manzano, voy a editar las propiedades, hago clic en el lápiz, el nombre manzano, aquí está su color, está muy bien. El tipo, ¿qué tipo de material es? Es un tablero, no es madera maciza, no es un listón, no es canto. También vamos a crear uno de canto, pero ahora no, es tablero. Listo. Ahora, aquí el espesor, estoy trabajando con 18. Voy a borrar todos los demás, solo me voy a quedar con 18. Ya está el espesor. Las medidas, aquí tienen que colocarle las medidas que corresponden a la marca, a la serie que ustedes van a utilizar. Yo simplemente a modo de referencia voy a dejarla de aquí abajo, que es 2440 por 1220. No es exactamente la medida del tablero que hay en la marca que yo estoy trabajando, que es Pelícano, pero simplemente a modo de referencia. Ustedes lo pueden poner, no hay problema. Voy a borrar aquí y me quedo con esto. Punto importante. Aquí dice dirección de la fibra. En este caso, nosotros sí tenemos fibra, tenemos textura y siempre la recomendación es que tenemos que asignar la dirección de la fibra, de la textura, hacia el lado que hemos denominado largo. En este caso dice la fibra sigue la longitud y así se queda, así lo dejamos. ¿Sí? Entonces, ahora, antes de aplicar, nos vamos a textura y vamos a asegurarnos de que esto realmente sea así. Aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la dirección de la textura o de la fibra coincida con la dirección de esta flecha. Aquí no está pasando eso, entonces vamos a redireccionar. Listo, ahora sí, ya está como nosotros lo estamos configurando y así va a quedar. Ponemos aplicar. Ya está, ya tenemos entonces configurado nuestro primer material que es el color manzano. Ahora voy a crear dos materiales más. Aquí, nuevo material, le voy a poner aquí blanco, ¿sí? Porque es el color que le voy a asignar a las puertas. Aquí el color, afortunadamente aquí tengo varios colores de referencia, le pongo aquí el blanco. Tipo va a ser tablero también. Y lo mismo, vamos a quitar todos los demás espesores y nos vamos a quedar solo con 18. Las medidas, ya les dije, yo las estoy usando solamente referenciales, voy a dejar esta medida. Y aquí realmente no es trascendente la dirección de la fibra porque estamos trabajando con un color entero, es blanco, pero igual lo voy a dejar allí. Y voy a crear el material. Ya tengo entonces blanco. Voy a hacer una pequeña corrección para tenerlo más claro. Voy a poner aquí blanco 18, ¿sí? Haciendo referencia al espesor, ya que ahora en este momento, voy a generar otro material que se va a llamar blanco 3. El color es el blanco, el tipo es tablero. En este caso, el espesor, voy a borrar todos los que tengo aquí, ¿sí? Todos. Y voy a escribir 3 milímetros, que es el espesor con el que yo estoy trabajando. Ustedes le pueden poner el de 6, el de 9, ya dependerá de las características que le quieran dar a su mueble. El tamaño, los de siempre, voy a trabajar referencialmente, voy a dejar el último. Igual, la fibra, no, aquí no es importante, es un color entero, es blanco, y voy a poner crear. Ya está, ya tengo el color manzano de 18, tengo el blanco de 18 y tengo blanco de 3. Pero ¿qué me falta? Tengo que asignarle estos colores a las piezas que no las pinté todavía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero, voy a seleccionar aquí el blanco, voy a seleccionar aquí el blanco de 3, hago clic en el bote de pintura y voy a pintar el fondo. Ya le asigné entonces blanco al fondo, al menos eso creo. Vamos ahora a hacer lo mismo con las puertas. Que aparezcan las puertas, está, y ahora voy a seleccionar el botecito en el blanco de 18. Pinto esta puerta
y pinto esta otra. Entonces ahora sí, ya tengo todos los colores asignados a los materiales, pero me faltan materiales. Estamos trabajando con melamina y melamina utiliza cantos. Ahora el siguiente paso es crear los cantos. Vamos a crear el canto para las puertas. El fondo no necesita canto, el fondo es blanco de 3 milímetros, no se tiene que cantear. En cambio, las puertas sí. Entonces vamos a agregar nuevo material. Vamos a ponerle canto blanco, el color blanco, el tipo canto. Aquí voy a asignarle 3 milímetros porque va a ser un canto grueso. Es el canto que se le pone a las puertas, canto grueso. Los demás parámetros no los voy a modificar. No, realmente, al menos si somos aficionados, vamos a enviar el listado de piezas a nuestro proveedor para que nos entregue todas las piezas canteadas. Entonces, no modifico nada ahí. Y aquí sí, donde dice reducir por el grosor de las tiras de canto, sí. Yo quiero que en mis piezas las medidas que me emita el reporte que va a generar estén descontados el espesor de los cantos. Entonces voy a dejar en esta opción y simplemente ahora voy a poner crear. Ya tengo entonces el canto blanco y ahora voy a generar el canto de color manzano. Pero para ello voy a ingresar un momento aquí, voy a copiar el color, control C, cierro y crear nuevo material. Voy a poner aquí canto manzano, el color, el que acabo de copiar, tipo canto, aquí ya no será 2, sino será 0.5. Lo demás lo voy a dejar ahí, no lo voy a mover. Y aquí dice reducir también. Entonces ahora pongo crear. Entonces ya tengo blanco de 18, blanco de 3, canto blanco de 3 milímetros, canto manzano de medio milímetro y el material manzano de 18 milímetros. Sí, ya tenemos todos los materiales. El siguiente paso será generar el listado de partes. Entonces hago clic en partes y generar. Aquí ya tengo, en la primera parte, vemos los materiales con los que estamos trabajando. Blanco de 18, blanco de 3, manzano de 18. Son los tableros. Aquí tenemos las piezas correspondientes al blanco de 18. Tenemos las piezas correspondientes al blanco de 3, que es el fondo, y luego las que corresponden al de 18 milímetros color manzano. Pero aquí todavía no hemos terminado con el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Voy a mover un momento esta ventana y aquí vamos a observar un detalle. Vamos a orbitar este mueble. Aquí ustedes pueden observar que algunas de las piezas no tienen bien direccionada la textura. Entonces tenemos que realizar ese cambio. Hacemos clic en estos 3 puntos y vamos a poner resaltar partes del modelo. Ustedes pueden observar que las flechas nos están indicando la orientación de las vetas o cómo deberían estar orientadas. Nos hemos dado cuenta que aquí en los laterales y en el divisor las vetas no están en la dirección correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Botón derecho, editar propiedades de la pieza, nos vamos ejes y aquí hay algo importante. Siempre en el color rojo tiene que estar asignado el lado que nosotros queremos determinar como largo o longitud. Y aquí lo tenemos abajo, entonces tenemos que trasladar esta medida hacia arriba. Ahora sí, la longitud está en el rojo, el ancho dice 18, no es correcto, el 18 tiene que estar hasta abajo, donde está el espesor, y ahora sí. Y vamos a poner aquí la opción de bloquear orientación de ejes. Hecho esto, vamos a aplicar. Ahora sí, ahora ya debe estar correcto. Ustedes pueden observar que respecto a los dos laterales ya se realizó el cambio, porque como ha sido un lateral es copia del otro, al ejecutar el cambio en uno de ellos se afectaron los dos. Entonces, ahora vamos a realizar el siguiente paso, la siguiente pieza que tenemos que trabajar es aquí, este divisor. Entonces, lo mismo, botón derecho, editar propiedades de la pieza, vamos a hacer exactamente lo mismo, nos vamos a ejes y igual. La longitud tiene que estar en el color rojo
la anchura y espesor. Ahora sí ya está, ponemos aquí bloquear y vamos a aceptar. Sí, vamos a aplicar y ya está. Vamos a revisar que ya se haya realizado el cambio. Ya tenemos, el cambio está hecho perfectamente. ¿Cuál pieza es la que todavía nos falta realizar la modificación? Vamos aquí nuevamente a activar esta opción. Vamos a activar esta opción y la pieza que no está bien es esta de aquí, que la orientación de la flecha incluso está atravesada. Entonces vamos a hacer botón derecho, editar propiedades de la pieza y subimos nuevamente ejes. Y aquí nos dice que la longitud es de 361 y el ancho de 339, lo cual podría ser correcto, pero realmente no es así. En este caso particular, en nuestro modelo, la medida del ancho es mayor que la medida del largo. Entonces tenemos que hacer el cambio. Aquí no interesa que el largo sea de menor medida que el ancho, sino para entender la orientación de la veta tenemos que determinar que la dirección de la veta tiene que estar asignada en concordancia con la pieza que hemos determinado que va a tener el nombre de largo. Entonces, en este caso, el largo tiene menos medida, tenemos que cambiarlo. 339 será el largo y 361 será el ancho. Con esto ya hemos resuelto ese detalle. Vamos a aplicar, observamos nuestro modelo y ya está. Entonces, ahora el siguiente paso es asignar los cantos a todas las piezas que llevan canto, ¿no? Vamos a empezar, aquí tenemos en color blanco de 18 las puertas. Las puertas llevan cantos en los 4 lados, entonces de una vez nos vamos aquí al lapicito y vamos a, dice, tiras de canto. Como les dije, los cantos tienen que ir a los 4 lados, entonces seleccionamos aquí el primero, no importa cuál, canto blanco, ya sabemos que es de 3 milímetros, hacemos doble clic aquí, donde están la línea punteada, y se va a asignar los cantos en los 4 lados. Con esto ya está, aplicamos. Ahora lo mismo hacemos con la otra puerta. Vamos a asignar el canto blanco, doble clic, ya se asignó los 4 lados y aplicamos. Entonces ya hemos cumplido con las puertas. Ahora tenemos que trabajar con cada uno de los elementos o cada una de las piezas en color manzano. Vamos a empezar con el lateral. Si hubiese alguna dificultad de identificar la pieza, podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos una lupa y nos dice resalta parte en el modelo. O sea, haciendo clic en la lupa, nos va a mostrar cuáles son las piezas que tienen el nombre lateral. Y vamos a editar. ¿Qué vamos a realizar? Asignarle los cantos. Esta pieza, ¿dónde lleva los cantos? Solamente en los largos. Los anchos no, porque están en contacto con la base y el techo. Entonces, asignamos a los largos, aquí, canto manzano, y aquí también canto manzano, y aplicamos. Con esto ya hemos establecido el canto en los laterales. ¿Cuántos laterales son? Son 2. Lo mismo tenemos que hacer con cada una de las piezas. El proceso es realmente sencillo, no vamos a tener ninguna dificultad. Por ejemplo, vamos a ocultar temporalmente nuevamente las puertas para poder observar cuáles son las piezas que vamos a trabajar. Abrimos nuevamente Open Cut List, ¿sí? Partes. Voy a generar. Ahora me está generando el reporte sin las puertas, no hay ningún problema. Vamos a empezar con el divisor, ya tenemos el lateral, el divisor, abrimos la lupita o hacemos clic sobre la lupita y ya sabemos que la pieza que tenemos que trabajar es esa de allí. ¿Dónde llevan los cantos? Solamente llevan en uno de los largos, ¿sí? En uno de los largos. Fíjense la dirección de la flecha. Ya, vamos a abrir, editar propiedades de la pieza. Vamos a poner aquí tiras de canto. Aquí está la dirección de la flecha. ¿Sí? Observen. La dirección de la flecha es hacia arriba. Aquí está hacia arriba. El eje rojo está aquí. ¿Sí? El eje rojo está aquí. Quiere decir que tenemos que asignarle canto aquí.
Entonces hacemos clic y vamos a buscar el canto color manzano. Se lo ponemos y aplicamos. Lo mismo vamos a hacer con la base. La base es fácil de identificar, pero igual vamos a repetir el ejemplo. Está ahí, solamente lleva canto. En este caso lleva canto en los 4 lados, ¿sí? En los 4 lados. Entonces, botón derecho, editar propiedades, tiras de canto, vamos a poner el canto manzano, doble clic y aplicamos. Este proceso tenemos que realizarlo con cada una de las piezas. Voy a concluir de asignar cantos a todas las piezas y regreso. Aquí todavía queda pendiente la configuración de los cantos en los amarres. ¿Por qué me he detenido en los amarres? Porque aquí ustedes pueden observar que los amarres están agrupados en uno solo. Son 3, pero están juntos. Pero hay un detalle, yo no puedo asignar los cantos en los 3 amarres de la misma manera, porque los amarres superior e inferior tienen canto en uno de los largos, pero el amarre central en los 2 largos. Entonces tiene que haber una diferenciación. Por lo tanto, voy a modificar el modelo. Todo es modificable, todo se puede subsanar, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a orbitar, ¿sí? Voy a orbitar, voy a seleccionar la pieza que justamente estamos tratando de solucionar el problemita. Vamos a ir botón derecho y vamos a convertir en único. ¿Para qué? Para poder asignarle un nombre diferente. ¿Cómo le vamos a llamar? Nuevamente botón derecho, vamos a poner información de la entidad y vamos a llamarle EZ y vamos a agregarle central, ¿sí? Central, y lo demás lo vamos a borrar. Pongo Enter y ahora sí. Ahora vamos a nuevamente abrir OpenCutList, me voy a partes, voy a generar y ya me tiene que salir esa diferenciación. Aquí tengo amarre a secas, que son los amarres superior e inferior, a los cuales le voy a asignar el canto en uno de los largos, cualquiera, no hay problema, se puede rotar. Entonces asigno el canto color manzano, ¿sí? Y aplico. Y ahora al amarre central voy a editar en cantos en ambos largos. Y aplico. Con esto ya tengo determinado todos los cantos en las piezas, ¿sí? Entonces ya con esto hemos prácticamente terminado esta parte. ¿Qué voy a hacer? Un momento voy a cerrar esta ventana, voy a orbitar nuevamente mi mueble, voy a hacer que se muestren las puertas que oculté por un momento. Voy a seleccionar todas las piezas, voy a entrar nuevamente a OpenCutList, me voy a partes, voy a generar el listado nuevamente, incluidas las puertas, y aquí tengo. Entonces, vamos a ver, aquí el resumen. Tenemos todos los materiales en la parte superior, aquí tenemos las puertas, tenemos también el fondo y tenemos el color manzano, que son las demás piezas. Ahora, ¿qué no quiero que se muestre en mi reporte? Yo no quiero esto de aquí, que son los cantos, eso el proveedor me lo va a trabajar, simplemente lo oculto. ¿Qué más? Este canto tampoco lo oculto. Solamente me voy a quedar con el listado de las piezas, con sus características de canteado y medidas. Aquí puedo yo observar lo siguiente, se los voy a explicar aquí, aunque en el listado también lo vamos a ver. ¿Qué cosa entiendo yo con medidas? Aquí dice ajustadas y finales. Ajustadas quiere decir que esta es la medida de la pieza descontado el espesor del canto. La medida final, una vez incorporado el canto, será esta de aquí. Por ejemplo, acá dice largo 1419, una vez que le pongo los cantos, que son 6 milímetros, porque en los 2 largos van a ir 3 y 3, va a terminar como medida final 1425. En el ancho sucede lo mismo. Aquí está descontado los 6 milímetros correspondiente al tapacanto grueso, que son 3 y 3, 489 más 6 milímetros, 495.
Aquí donde está el asterisco quiere decir que se está aplicando el descuento correspondiente al canto. Lo mismo sucede aquí abajo. En el lateral, por ejemplo, solamente se ha aplicado el descuento en el ancho porque los tapacantos van en los largos de la pieza y asimismo está en las demás piezas. Ahora, nosotros podemos simplemente imprimir este reporte, en esta opción de imprimir, o también podemos nosotros utilizar la opción de exportar si queremos llevarlo a Excel. En Excel ya tenemos la posibilidad de nosotros luego que tengamos los datos que aquí tenemos en pantalla, poder acondicionarlo en un formato que se acomode más a nuestra necesidad, pero si no, simplemente pueden imprimir lo que tenemos aquí en pantalla. Ahora, ¿cómo hacemos lo de Excel? Vamos a irnos aquí a exportar, ¿sí? Y en principio tenemos que estar seguros de que aquí donde dice fuente diga listado de partes, que es justamente lo que nosotros queremos mostrar o registrar. El separador tiene que ser punto y coma y codificación UTF-8. Ahora nos vamos a personalización y aquí tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar los ítems que nosotros queremos mostrar en nuestro documento. Por ejemplo, el número, si queremos. Ya saben, esta herramienta no enumera con los números que nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestros listados, sino asigna letras del alfabeto, A, B, C, D, F y así. Descripción va a ser el nombre que le hemos puesto a nuestro componente. Cantidad es la cantidad de piezas. Y aquí tenemos longitud cruda. Longitud cruda quiere decir es la medida de la pieza descontada del espesor del canto. Entonces, si queremos que se muestre de longitud, el ancho. El espesor crudo o final es el mismo porque ahí no estamos aplicando ninguna variante, no estamos aplicando ningún material encima, entonces eso es lo mismo. Vamos a dejar el espesor crudo, longitud final, no quiero que se muestre, ancho final tampoco, espesor final ya no porque es el mismo espesor crudo, el área final tampoco, no lo estoy utilizando, el material sí, nombres, distancias no porque no estoy utilizando instancias, no es necesario en estos proyectos pequeños, etiquetas tampoco, longitud de borde 1, borde 2, ancho 1, ancho 2, eso sí lo voy a dejar. Entonces, una vez hecho estos cambios, voy a exportar. Exporto, aquí dice estante LJ, voy a ponerle LJEZ para hacerle una variación, creo que tengo un archivo ya con ese mismo nombre, y voy a poner guardar, pero esta vez lo voy a guardar en el escritorio para no generar confusión, porque esto es un ejemplo, vamos a guardar. Y aquí me dice abrir, me da automáticamente la opción de abrir, ¿sí? Pero se me ocultó. Voy a dirigirme aquí a la carpeta del explorador, nos vamos al escritorio y vamos a abrir este archivo. Ya tenemos aquí nuestro listado. ¿Cómo entiendo el listado? Es muy sencillo realmente. Vamos a abrir todo esto para tenerlo más claro. Aquí también. Y ya está. Me parece que ya está. Ahora sí. ¿Cómo entendemos el listado? Aquí tenemos, como les decía, aquí no hay números, hay letras, no importa. Descripción es el nombre del elemento, del componente. La cantidad es la cantidad de piezas que tienen las mismas características. ¿Sí? Aquí longitud cruda, ya les expliqué que es la medida descontando el espesor del tapacanto o del canto. El espesor de las piezas, acá tenemos 18, 3 milímetros. Material, el material que es blanco de 18, blanco de 3, son los nombres que nosotros asignamos a los materiales con los que hemos trabajado. Y aquí está la asignación de los cantos. ¿Cómo entiendo yo esto? A ver, nosotros estamos acostumbrados a trabajar el formato en nuestros proveedores donde nos muestran largo 1, largo 2, ancho 1, ancho 2. Aquí tenemos lo mismo. Aquí simplemente está con un nombre bastante largo. Dice longitud de borde 1, longitud de borde 2, ancho borde 1, ancho borde 2. Podemos entenderlo como largo 1, largo 2, ancho 1, ancho 2. Y donde encontramos aquí texto, indica que ahí hay canto. Por ejemplo, donde dice largo 1 de la pieza que se llama puerta, ¿sí? Tenemos un canto grueso. ¿Por qué grueso? Porque aquí dice 3 milímetros, es un canto grueso, ¿sí?
En la puerta 1 tenemos canto grueso. En el largo 1, en el largo 2, en el ancho 1 y en el ancho 2. En la otra puerta exactamente igual. En el fondo no hay nada de texto, no hay canto. En el lateral 1 tenemos canto, en este caso es de medio milímetro, aquí está aproximadamente 1 dice, pero es medio milímetro, entonces canto delgado aquí, ¿sí? Tanto en el largo 1 como en el largo 2. Y exactamente igual, el mismo criterio se maneja para todas las demás piezas. Así de sencillo. Entonces, con esto ya nosotros tenemos terminado nuestro diseño y nuestro despiece. Aquí termino este video agradeciendo que estén aquí. A los que no se han suscrito, suscríbanse, compartan el video y no se olviden de dejar siempre su like. Sin más, me despido. Hasta la próxima.